Dios les bendiga. Vamos a continuar con el estudio que hemos estado mirando ya por varios jueves. Amén. Estamos hablando acerca de la soberanía de Dios, el atributo de la soberanía de Dios, y este día va a ser el último estudio acerca de este atributo de la soberanía de Dios, y el próximo va a ser otro atributo. Amén. Por si quieren ir estudiándolo o vamos a mirar el próximo jueves acerca de la eternidad de Dios. Y en este día quisiera compartir con ustedes acerca de la soberanía de Dios y la oración. Amén. Si tienen preguntas, háganlas. Comentarios, levanten su mano. Ya hemos visto que la Biblia claramente nos enseña acerca de la soberanía absoluta de Dios. Hemos visto bastantes, amén, y he comentado bastantes ocasiones que la soberanía de Dios es absoluta. No hay nada donde Dios no sea soberano, donde Dios no tenga control. Dios es completamente soberano, tiene el control absoluto de todas las cosas. Y ya miramos que cuando las personas por primera vez, creo que a lo mejor a nosotros nos pasó, o cuando compartimos acerca de la soberanía de Dios y alguien escucha y decimos que Dios es completamente soberano en todo, muchas personas escuchan acerca de esto, ¿no? O en especial cuando escuchan que Dios es soberano en la salvación del hombre. ¿Qué es lo que mucha gente se pregunta o qué es lo que nos dicen? Muchos de ellos dicen, ¿cómo es que Dios es soberano y el hombre es responsable? ¿No? Ya miramos acerca de esto, que Dios es completamente soberano, el hombre es responsable. La respuesta que nosotros podemos dar cuando la gente hace preguntas así, ¿no? ¿Y qué de la voluntad del hombre? Si Dios es completamente soberano y la salvación depende completamente de Dios, ¿dónde queda el libre albedrío? Mucha gente se pregunta, la voluntad del hombre. La respuesta la encontramos en la Biblia, y ya hemos mirado bastantes pasajes bíblicos donde miramos acerca de estas dos verdades gemelas. ¿Recuerdan? La soberanía de Dios, una verdad que miramos en la Escritura, y también miramos en la palabra de Dios la responsabilidad del hombre. Son dos verdades gemelas que nunca armonizan, son verdades que nunca se topan o se mezclan en un lugar, sino que siempre corren paralelas. Amén. Una corre a la par de la otra, pero nunca armonizan. Y es necesario que nosotros mantengamos el equilibrio bíblico. Si ponemos más peso sobre una que la otra, vamos a tener un equilibrio no saludable. Amén. Tenemos que pensar y creer y aceptar que Dios es completamente soberano, y también a la misma vez saber y entender que la Biblia enseña que el hombre es completamente responsable. Amén. De esa manera nosotros vamos a mantener un equilibrio correcto, saludable, bíblico. Hay otra pregunta que surge cuando nosotros hablamos acerca de la soberanía de Dios en todo. Y esta pregunta que mucha gente se hace, de hecho, cuando yo estaba enseñando esto hace ya como unos 2 años, haciendo un estudio, una hermana levantó la mano y me dijo, si en cuanto al estudio de la soberanía de Dios, dijo, ¿y qué de la oración? Si Dios es completamente soberano, Él ha dicho, ha decretado lo que va a suceder, y todo lo que sucede es porque Dios así lo ha decretado y nada puede estropear su plan. Lo que Dios dijo se va a llevar a cabo. ¿Para qué orar? ¿Para qué orar? ¿Y qué de la oración? Y esta es una pregunta común que surge cuando la gente escucha por primera vez acerca del decreto, ¿no? De Dios, que se lleva a cabo lo planeado de Dios. Dios es soberano, tiene el control de las cosas, que nada puede cambiar sus planes, nada puede cambiar lo que Dios ha dicho que va a llevar a cabo. ¿Qué de la oración? Ya miramos en Efesios capítulo 1, versículo 11, que Dios dice, acerca de Dios, dice, Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él hace todas las cosas según su voluntad. Y vamos a mirar Isaías capítulo 46, versículo 9 al 11. El primero que lo encuentre, por favor. Isaías 46, versículo 9 al 11. Recordando de las cosas pasadas predichas, yo soy Dios y no hay otro.
No hay otro Dios semejante a mí que desde el principio anuncia el fin y desde antiguo cosas que no estaban hechas. Que digo, mi designio se cumplirá y haré todo mi deseo. Que del oriente llamo al ave rapiña, de una tierra lejana al varón de mi propósito. Yo hablé, eso hará, que suceda lo que me he propuesto, eso haré. Amén. Amén. Que miramos aquí en Isaías 46, 9 al 11, que Dios básicamente ha ordenado, ha decretado todo lo que va a acontecer. Y tal y como Dios ha designado, Él lo va a llevar a cabo. Amén. No miramos que Dios de alguna manera diga, intento hacer algo, voy a querer hacer algo, pero no está seguro si lo va a llevar o lo va a completar. Miramos que Dios, lo que Él ha designado, Él va a llevar a cabo. Así lo voy a hacer. Dios ha decretado todo lo que va a acontecer. Y muchas personas dicen, ¿no?, cuando escuchan o leen Isaías 46, entonces, ¿por qué orar? ¿No? ¿Para qué orarle a Dios si lo que Dios ha dicho de antemano que va a suceder eso? ¿De qué manera mi oración, mucha gente se va a afectar eso? Si yo le pido a Dios por algo, ¿acaso Dios va a cambiar y me va a dar lo que yo quiero? ¿Algo fuera de su plan? Y surge esta pregunta, ¿por qué orar entonces? Mucha gente piensa que si Dios es soberano, no hay necesidad de orar. Al cabo, todo va a acontecer. Ore o no ore, mucha gente dice, lo que Dios ha dicho que mañana va a suceder, va a suceder. Muchos miran la soberanía de Dios como una razón por la cual no orar. Amén. Miran la soberanía como una razón por la cual no orar. Pero en realidad es necesario que nosotros entendamos que la soberanía de Dios es una razón grande por la cual sí orar. Notemos, mucha gente mira la soberanía de Dios como una razón por la cual no orar. Pero es necesario entender nosotros que la soberanía de Dios es una razón grande por la cual sí orar y no lo contrario. La gente dice, bueno, pues si Dios es soberano, si Él conoce todas las cosas y si Él ha predestinado y ordenado todo lo que va a acontecer, ¿por qué orar? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál es el punto de orar? Si Dios decide y controla absolutamente todo. Dicen, no miro el punto de orar a un Dios soberano. Entendamos algo, una vez más. Entender la soberanía de Dios es razón para orar y no lo contrario. Yo te voy a explicar, amén. Notemos algo, volteemos el argumento, amén. Mucha gente mira la soberanía de Dios como una razón por la cual no orar. Ahora, volteemos el argumento, amén. Porque la gente dice, Dios es soberano una vez más. Él controla todo y lo que va a suceder mañana va a ser el plan de Dios. Ahora, volteemos el argumento y voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el punto de orar pidiendo a Dios que haga algo si Él no es quien decide y controla todas las cosas? ¿Entienden? ¿Cuál sería el punto de orar a Dios si no tiene el control de las cosas? ¿Cuál sería el punto de nosotros orar a Dios si no lo controla? Él no es quien decide, no está en Él. Él no es soberano. Miramos que si volteamos el argumento, amén. ¿Cuál sería el punto de orar si es que Dios no puede hacer lo que le pedimos? No es poderoso. Si Dios no fuera soberano y no tiene el control de todas las cosas, en este caso, no tendría razón orar. Amén. ¿Para qué le pido algo a Dios si no tiene poder para hacerlo? No es soberano. ¿Para qué le pido a Dios que haga algo si no está en Él hacerlo? Él no decide, Él no controla. Entonces nos damos cuenta, amén, que entender la soberanía de Dios es una razón por la cual deberíamos orar. Amén. Y no lo contrario. Entonces, una vez más, entender que Dios es soberano debería ser razón grande para motivarnos a orar, y no lo opuesto. Ahora, tengo preguntas, amén, y pueden, si gustan, responder. Si no, vamos a responder en el estudio. ¿Es la mente de Dios alterada por nuestras oraciones? No tienen que responder, amén. ¿Acaso es la mente de Dios alterada por nuestras oraciones? ¿Podemos cambiar la mente de Dios con nuestras oraciones? ¿Qué creen ustedes?
¿Podemos cambiar el plan de Dios con nuestras oraciones? ¿Podemos alterar el plan de Dios con nuestras oraciones? ¿Qué dicen? Muchos cristianos dicen que sí. Muchos cristianos dicen que sí, que nuestras oraciones pueden cambiar la mente de Dios o cambiar lo que Dios tenía planeado para uno. De alguna manera, como si yo le pido, Señor, dame un carro rojo, no, y Dios dice, hijo, te quedó un azul. Pero ya me pediste, entonces, de una manera como que Dios, podemos cambiar el plan de Dios que tiene para nosotros. Estas personas que creen que pueden cambiar la mente de Dios o los planes de Dios con sus oraciones o con sus acciones tienen un entendimiento inadecuado de Dios. Creer que nuestras oraciones pueden cambiar la mente de Dios o los planes de Dios es afirmar que Dios no es soberano. Y si creemos eso, entonces el futuro no depende de Dios, pero depende de quién, de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos entender la soberanía de Dios en oración? Hemos visto que Dios ha decretado todas las cosas según su voluntad, amén. Todo lo que ha sucedido, está sucediendo, todo lo que va a suceder, Dios lo ha decretado. Y así va a suceder. Hermanos, los propósitos de Dios no son alterados por las oraciones ni ninguna otra acción humana. Una vez más, los propósitos, los planes de Dios no son alterados o cambiados por nuestras oraciones o nuestras acciones. Notemos que, en primer lugar, la oración es un mandato de Dios para su pueblo. Amén. Tenemos que orar, ¿por qué? Porque se nos ha mandado a nosotros orar. Vamos a mirar rápidamente Primera de Tesalonicenses 5:17, hermano Toniel. Primera de Tesalonicenses 5:17, hermano Gaspar. Lucas capítulo 18, versículo 1. Y hermano Tito, Santiago capítulo 5, versículo 13 al 15. Cuando lo tengan. 5:17. Amén. Orar sin cesar. Dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Orar, dice, sin cesar. Lo que Pablo nos dice aquí no es una forma de sugerencia, viene en forma de mandato. Amén. Orar sin cesar. Y Lucas capítulo 18, versículo 1. ¿Qué dice Lucas? Capítulo 18, versículo 1. Amén. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. Una vez más, la necesidad de orar siempre y sin desmayar. Y Santiago capítulo 5, versículo 13 al 15, hermano Tito. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Una y otra vez miramos, no solamente en estos pasajes, muchísimos más, amén, que nosotros los cristianos tenemos que orar. Tenemos un mandato que se nos ha dado, y eso es orar sin cesar, orar en todo tiempo. Entonces, ¿tenemos que orar? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí, tenemos que orar. Y el cristiano ora, amén. El cristiano que tiene nueva vida en Cristo ora, es caracterizado porque ora. Pero notemos algo, nosotros no oramos con la intención de cambiar los propósitos de Dios. Amén. Nosotros no oramos con la intención de querer cambiar los propósitos o los planes de Dios. Dios hará sus propósitos que ha decretado desde la eternidad. Y mi oración no va a cambiar eso. Ni va a distorsionar el plan de Dios, ni el propósito de Dios. Amén. Notemos, y es muy importante lo que voy a decir a continuación, Dios ha decretado los resultados, también ha decretado los medios para dar los resultados. Una vez más, Dios ha decretado los resultados,
Y también ha decretado los medios para dar esos resultados. En este caso, el medio es que la oración. Nuestra oración es un medio que Dios usa, ¿para qué? Para llevar a cabo su plan que ya tenía. Amén. La oración es un medio donde Dios lleva a cabo sus propósitos, no para cambiar su propósito, pero es un medio sobre el cual Dios lleva a cabo su plan y su propósito. Un ejemplo, evangelismo. Amén. En el evangelismo es el medio para atraer a los elegidos de Dios desde la eternidad. Todos aquellos que el Padre eligió desde antes de la fundación del mundo, se los dio a Cristo, amén. Y el evangelismo es un medio, ¿para qué? Para traerlos a ellos. ¿Sí? El evangelismo es un medio, igual que la oración, para llevar a cabo el plan soberano de Dios, sus propósitos. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, acerca del evangelismo, como un medio, igual que la oración. ¿Cuál dijiste? 1 Corintios capítulo 1 versículo 21. ¿Qué dice? 1:21. Amén. Por cuanto en la sabiduría de Dios el mundo dejó de conocer a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la necedad de la predicación. Agradó a Dios. ¿Qué dice salvar? ¿A los oyentes? A los Creyentes. ¿Por medio de qué? por medio de la necedad de la predicación. Predicación. Amén. Por medio, la predicación es un medio, amén, para salvar a los elegidos de Dios. Entonces, Dios ha decretado los resultados y también los medios por el cual lleva a cabo sus resultados, su plan. El evangelismo y la oración es un medio que Dios usa para llevar a cabo su plan. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, amén, no vamos a mirar la oración como un medio para cambiar los planes de Dios o los propósitos de Dios. La oración es un medio para que Dios lleve a cabo su plan y su propósito, no los nuestros. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tito? Lo miré como... Sí, no, me estaba pensando en no tiene nada que ver con el tema, pero... Entonces después hablamos de eso. No. Pero entonces viene sobrando cuando la gente dice, oh, gané un alma más para Cristo. No, teníamos que salir a evangelizar porque es un mandato de Dios para que Dios traiga lo que Él ya predestinó. Esa sería la respuesta. Okay. Sí. Vamos a ir todos a Jeremías capítulo 29, versículo 11 y 12. Jeremías 29, 11 y 12. Vamos a leer solamente el versículo 11, amén, Jeremías 29, 11, y dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, o los planes, o los propósitos. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Notemos aquí en este versículo, Dios dice, yo sé, amén, yo sé los planes que tengo para ustedes, ya los tengo. ¿Sí? Yo sé los planes que tengo para Otoniel, para Gaspar, de aquí a 5 años, ya los tengo, yo los sé cuáles son para ustedes. Está diciendo, yo los conozco. Y Dios no dice, por lo tanto, no me pidas nada. O sea, no dice eso. Dice, yo sé lo que tengo para ti, pero no dice, no me pidas nada, cabo, yo los tengo para ti. No dice eso. Dice versículo 12, entonces me pediréis, me invocaréis. Yo sé lo que tengo para ti, Daniel. Por lo cual no me pidas nada. Claro que no. Yo sé lo que tengo para ti, los planes, los propósitos, por lo cual invócame. ¿Sí? Dice, por lo cual, dice, entonces me invocaréis y me hallaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Pero ya sé lo que tengo para ti. Pídeme, órame para darte lo que yo ya tengo para ti. No tanto lo que tú me vas a pedir contrario a lo que ya tengo para ti. Aquí miramos el propósito de la oración. No es para que la voluntad o propósito de Dios sea alterado. Amén. Miramos aquí, Dios tiene el plan y no está esperando a que nosotros estemos de acuerdo con ese plan o qué sé yo, no, nos pide algo contrario y Dios diga, wow, yo tenía esto para ti, Milka, pero te hice algo diferente y creo que es el mejor plan. Oh.
Dios, el plan que tiene para nosotros es perfecto. Amén. Entonces, una vez más, el propósito de la oración no es para que la voluntad o propósito de Dios sea alterado, sino para que Dios haga lo que se ha propuesto hacer en su tiempo y a su manera. Amén. Miremos pasajes bíblicos que afirman que Dios no cambia. Vamos a mirar a continuación versículos donde Dios no cambia. Y esto con la idea de que mucha gente hoy en día, amén, tiene la idea o el pensamiento de que, o dicen que nosotros podemos cambiar de alguna manera el plan de Dios, la mente de Dios, con nuestras oraciones. Vamos a mirar que Dios no cambia. Vamos a mirar rápidamente nomás 3 versículos. Números 23, 19, por favor, hermano Uriel. Números 23, 19. Hermano Daniel, Números 23, 20. ¿Sí? Pues de hecho, número 23, 19. ¿Qué dice, hermano? Número 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, lo hará, habló y no lo cumplirá. Amén. Dios no se arrepiente, Dios no cambia. Él dice y lo va a hacer. Ahora vamos a 1 Samuel 15, 29. ¿Qué dice? 1 Samuel 15, 29. Hermano Antonio y hermano Osvaldo, Santiago 1:17. Primera de Samuel 15, 29. 29. Amén. Que sí. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Amén. Una vez más, Dios no mentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Dios no cambia. Ahora, Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Una vez más, Dios no cambia. Amén. Y miramos bastantes pasajes donde Dios es el mismo. Amén. No cambia, no se arrepiente, lo que dice lo va a hacer. Ahora miremos, amén, en comparación a lo que hemos mirado anteriormente. Ahora miremos Génesis 6:6. Hermano Tito, Génesis 6:6. Hermana Mari, Jonás capítulo 3, versículo 10. Y Osvaldo, Éxodo 32:14. Génesis 6:6, Jonás 3:10 y Éxodo 32:14. Sí. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Que dice, y se arrepintió Jehová, pero acabamos de mirar anteriormente que Dios no es hijo de hombre para que mienta, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Y qué dice aquí? Se arrepintió. Y se arrepintió Jehová. ¿Qué dice Jonás 3:10? Amén. Y vio Dios sus obras porque se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les había de hacer y no lo hizo. Una vez más, y se arrepintió Jehová. Éxodo 32:14, ¿qué dice? Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Amén. ¿Qué tenemos aquí? Miramos ya pasajes, números 23, 19, 1 Samuel 15, donde Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero miramos que Dios se arrepintió y se arrepintió y se arrepintió. Tenemos una contradicción. ¿Qué creen ustedes? Mucha gente dice, aquí se contradice la escritura. Se arrepiente Dios y luego dice que no se arrepiente Dios. ¿Qué está pasando? Parece que tenemos una
en una contradicción en las Escrituras, amén, pero no es así. En ninguna manera es una contradicción. Todos aquellos que sostienen que Dios cambia su mente o que se arrepiente, aquellas personas que creen que a través de nuestras oraciones Dios puede cambiar su mente, sus planes o qué sé yo, podemos cambiar a Dios, están negando que Dios es inmutable. El atributo de Dios, inmutable. Amén. Inmutable significa que no cambia, no tiene variación. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Y también niegan que Dios es omnisciente, que conoce todas las cosas pasadas y futuras. O sea que de alguna manera niegan que Dios conoce todas las cosas o es inmutable. Es como si Dios toma una decisión y no sabe lo que va a pasar después. Y tiene que cambiar su mente o arrepentirse porque no sabía. Claro que no, Dios sabe todas las cosas, amén. Para entender los versículos como Génesis 6:6 que leyó Tito, Jonás 3:10 y Éxodo 32:14, tenemos que entender lo siguiente, amén, es muy importante. ¿Qué hacemos con estos versículos? Que Dios se arrepintió o qué sé yo. En la Biblia tenemos un lenguaje antropomórfico. ¿Han escuchado de ese lenguaje anteriormente? Un lenguaje en la Biblia antropomórfico. Lo pueden escribir, después lo estudian con más profundidad. Esta palabra viene del griego, amén, antropor, que es hombre, y mórfico, que significa forma, lo cual es una forma de hombre que se aplica a Dios. En la Biblia miramos que a Dios se le describe con acciones humanas. O sea que este lenguaje se aplica a Dios para que nosotros, los humanos, podamos entender a Dios. Y se aplica como un lenguaje de forma humana. Se describe a Dios como con acciones humanas. Sabemos que Dios no es humano, pero la Biblia lo describe como humano, pero Dios no es humano, amén. Un ejemplo, vamos a comparar dos versículos, amén. Vamos a mirar Génesis capítulo 2, Jeremías 32:17. Gaspar, ¿qué dice Jeremías 32:17 y versículo 27? Y hermano Tito, ¿qué dice Génesis 2:2? Vamos a mirar estos dos versículos, amén. 22. Jeremías 32:17 y versículo 27. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Y 27. He aquí que yo soy Jehová Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea imposible, difícil para mí? Básicamente lo que miramos en Jeremías 32:17 y 27 es que Dios es poderoso. Amén. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Claro que no, tiene todo poder. Ahora, Génesis 2:2, ¿qué dice? Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Qué miramos ahí? Que Dios descansó. El Dios todopoderoso se cansa y tuvo que descansar. ¿A poco Dios se cansó? Nosotros nos cansamos, ¿verdad que sí? Bueno, los que trabajan. Claro, nos cansamos, ¿no? ¿Acaso el Dios todopoderoso se cansó? ¿Está fatigado que dice, ocupo un break, tengo que descansar? Claro que no. Amén. Aquí miramos que se le aplica a Dios este lenguaje antropomórfico. Amén. No es que Dios se cansó, se fatigó, tiene que descansar como nosotros. Ahora vamos a comparar otros dos versículos más. Vamos a mirar 1 de Juan 3:20, hermano Uriel. 1 de Juan 3:20 y hermano Toniel, Génesis 3:9. Primera de Juan 3:20 y Génesis 3:9. En caso de que nuestro corazón nos reprenda, mayor es Dios que nuestro corazón, y Él conoce todas las cosas. Notemos, y Él conoce todas las cosas. Dios conoce todas las cosas. Ahora miremos Génesis 3:9. ¿Qué dice? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Amén. Acabamos de mirar en 1 de Juan 3:20 que Él conoce todas las cosas. Ahora miramos que en Génesis 3:9 dice, ¿dónde estás tú? Como si no conociera. ¿No?
conoce todas las cosas, Él sabe dónde estamos, no nos podemos esconder de Él en ninguna parte, pero miramos que le está preguntando, ¿dónde estás tú? Como si no supiera. ¿Acaso no sabía? ¿Qué creen? ¿Dios sabía dónde estaba el hombre? ¿Por qué le pregunta entonces? Una vez más miramos el lenguaje antropomórfico que se aplica a Dios para describirlo con acciones humanas. Y vamos a mirar, por último, Génesis 9, 15 y 16. ¿Qué dice? Génesis 9, 15 y 16. ¿Alguien lo tiene? Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda la carne. De hecho, no era ahí, es donde Dios dice a Abraham, Génesis 22, vamos a Génesis 22, amén. Sí, Génesis 22, 12. Dice así Génesis 22, 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, dice, porque ya conozco que temes a Dios. Ya conozco que temes a Dios. ¿A poco no conocía? Y tuvo que aprender algo. Tuvo que, de una manera, mirar la acción y decir, ok, ya me di cuenta que sí, temes a Dios. Claro que no. Una vez más, lenguaje antropomórfico, amén. Dios conoce todas las cosas, no está aprendiendo nada. Ahora, en todos estos pasajes miramos que describen a Dios de una manera antropomórfica, una vez más. De esta manera es como Dios se revela en las Escrituras para que nosotros podamos entenderle. Amén. Miremos otro ejemplo de lenguaje antropomórfico, y no lo tienen que leer, yo lo voy a citar. En Juan capítulo 4, 42 miramos que Dios es espíritu. En 1 Timoteo 1:17 miramos que Dios es inmortal y es invisible. Y lo mismo miramos en Números 23:19, dice que Dios no es hombre. Lucas 24:39 dice que Dios es espíritu, amén. Dios no tiene carne ni huesos. Aquí miramos que Dios es invisible, inmortal, no tiene cuerpo o partes como hombre. Es lo que miramos en la Biblia acerca de Dios. Ahora, sin embargo, miramos otras citas como Job 49, que dice, describiendo a Dios, que tiene brazo. Amén. Dice, ¿tienes tú un brazo como el de Dios? Acabamos de mirar que Dios no tiene cuerpo. No es hombre, no tiene cuerpo. Ahora describe a Dios como, ¿tienes un brazo como Dios? En 2 Samuel 22:7 dice, en mi angustia clamé al Señor y mi clamor llegó a sus oídos. Salmos 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Lo escribe como ojos, manos, y miramos bastantes pasajes también que describen a Dios como si tuviera cuerpo. Sus ojos, sus manos, cabello. En Daniel 7:9 dice cabeza, pelo. Deuteronomio 8:3 boca y hombros, lengua, que Dios huele, amén, y que Dios camina. Pero miramos que Dios no tiene cuerpo. Dios es espíritu, no tiene cuerpo. Ahora describe como si Dios tuviera cuerpo. Tenemos que entender que todo esto es un lenguaje, una vez más, antropomórfico, y no se puede tomar literalmente. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí acerca de esto? Para poder explicar lo que voy a decir a continuación. Ahora, a continuación vamos a mirar Éxodo capítulo 32, versículo 11 al 14, y terminamos con este estudio. Éxodo 32, 11 al 14. ¿Qué dice, hermanos? ¿Quién lo tiene? Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto, con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para el mal? Los sacó para matarlos. Entonces, en los montes y para raerlos sobre la faz de la faz de la tierra.
vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia con las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y tomarán por heredad para siempre. El 14 dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Miremos qué es lo que está pasando aquí, amén. El versículo 12, miremos cómo Moisés habla a Jehová. Le dice: ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Y luego le dice: vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Moisés diciéndole esto a Dios. Y miramos en el versículo 14: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo. Y estos pasajes lo usan muchos para decir, los que creen que uno puede cambiar la mente de Dios, cambiar los planes de Dios, porque dicen, miramos a Moisés orándole a Dios y como de alguna manera diciendo, Dios escuchó a Moisés y Dios tuvo que arrepentirse porque escuchó a Moisés. Es decir, Dios puede cambiar, arrepentirse, cambiar su mente, porque aquí está, mucha gente dice. Parece que tenemos una contradicción aquí, comparándolo con los versículos anteriores, con Números 23, Isaías 15, 29, que Dios no se arrepiente. Y aquí miramos que Dios se arrepintió por lo que Moisés le dijo. Escuchemos también, si miramos la discusión entre Moisés y Dios y no prestamos atención, ¿qué pensaríamos? Pensaríamos lo siguiente, lo que mucha gente piensa. Pensaríamos que Dios se arrepintió de lo que iba a hacer porque Moisés le enseñó algo mejor. Si nomás leemos así, como que Moisés tiene algo mejor y Dios no estaba pensando bien. ¿Sí? Como que dice, voy a hacer esto, no está pensando en las consecuencias, no está mirando nada, y Moisés, gracias a Moisés, ¿entiendes? Le dio un plan mejor. Pensaríamos eso. ¿Ustedes creen que es posible eso? Claro que no. Pensaríamos que Dios tuvo una idea, pero fue corregido por Moisés, un humano. ¿Creen eso ustedes? ¿Sí? Claro que no. Amén. Por ejemplo, Moisés le dice a Dios que si hace lo que él quiere hacer, los egipcios hablarían mal de él. En el versículo 12. Pensemos por un momento, si Dios pensó en castigar a su pueblo, ¿acaso no sabía las consecuencias contra su reputación? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí. Dios sabía todo lo que iba a pasar si Dios iba a hacer eso. O sea que Dios no ocupaba a un consejero, Dios no ocupaba a nadie, no ocupaba a Moisés para que venga y le dijera, corregirlo de algo que Dios estaba a punto de cometer un error. Si nomás leemos esto así, pensaríamos todo tipo de cosas, que Dios ocupa ser corregido por un humano, que Dios no está pensando bien, ocupa un humano que le esté corrigiendo y enseñarle, instruirle para que Dios pueda tomar decisiones correctas. ¿Creen que es posible? Claro que no. No es que Dios no estaba razonando claramente. No es que su decisión fue impulsiva. No es que Moisés fue astuto para mirar la mala decisión que estaba tomando Dios. Y Moisés tuvo que persuadir a Dios para que tomara otra decisión. O sea, nada que ver con esto. Moisés no estaba ayudando a Dios a tomar un plan mejor. Amén. No podemos creer que afortunadamente Dios fue ayudado por un consejo superior, Moisés. No podemos creer esto. Dios no ocupa consejeros, Dios no ocupa a nadie que le esté corrigiendo, Dios no ocupa a nadie que le esté diciendo las consecuencias de las acciones que va a tomar. Dios conoce todo, Él sabe completamente todas las cosas. Para la gente que cree de alguna manera que nosotros podemos cambiar la mente de Dios a base de este pasaje, nos están mirando muy ligeramente sin entender las implicaciones de la soberanía de Dios, la omnisciencia de Dios, el poder de Dios. No podemos creer que sin la ayuda o guianza de Moisés, Dios hubiera cometido un error. Pero Dios, amén,
No es que Dios fue cambiado por la acción de Moisés, la oración de Moisés. Dios, a causa de su gracia, hizo lo que Él había determinado hacer desde la eternidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿A poco no? Si vamos a esta cita, Éxodo capítulo 32 que acabamos de mirar, y lo leemos nomás así, mucha gente podemos caer en la idea de que sí, Dios tuvo que ser corregido por Moisés, que Dios tuvo que hacerle caso a Moisés porque Dios estaba a punto de cometer un error. Pero no cabe, ¿cómo puede caber eso en la mente de una persona? ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que miramos aquí? Dios, a causa de su gracia, hizo lo que Él había determinado hacer desde la eternidad. La oración de Moisés no lo cambió, ni lo corrigió, ni lo dirigió, ni cambió sus planes. Entender que Dios es soberano no debería detenernos a orar. Eso terminando, amén. Pero debería motivarnos más para interceder por otros y nosotros. No oramos con la intención de cambiar la mente de Dios. Amén. Y Éxodo 32 no tiene base suficiente para creer que nosotros podemos cambiar la mente de Dios. Si creemos eso, amén, no entendemos la soberanía de Dios. Hermana. La oración se puede usar como para que Dios le hable a uno para poder seguir la voluntad de Él. La oración, amén, podemos orar para escuchar la voz de Él, para saber qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, con una guianza. Pienso que la oración es comunicarnos con Dios, y la manera que Dios nos habla de una manera clara y sin error, esa es su palabra. Entonces, claro, la oración, comunicamos con Dios, hablamos con Dios, y la manera que Dios nos habla no necesariamente a través de la oración, sino a través de la palabra de Dios. Amén. ¿Tito? Yo sé que espero que estaba leyendo aquí en el 5, Santiago 5:16 al 18, que habla, por ejemplo, de Elías y que su oración ferviente hizo que no sé si lo quiere leer o quiere que se lo lea todo. Dice: confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Cómo explicaríamos eso en el sentido de usted? Claro, cuando decimos que Elías oró, nosotros oramos, ¿no? Quien ora es el hombre. No podemos decir que a causa de la oración no hay en sí oración, poder, ¿cómo decirlo? En oración, el poder está en aquel que escucha la oración y lleva a cabo los resultados, ¿no?, de la oración. El poder no está en mi oración. Y muchas veces tenemos una idea errónea acerca de eso, ¿no? Y aún en estos tiempos, cuando un hermano, ejemplo, el hermano Otoniel ora, y ora de una manera muy callada, ¿no? Pero ora. El hermano Tito viene, se levanta y ora fuerte, qué sé yo. Mucha gente piensa, el hermano tiene poder para orar. Él sí, qué sé yo, porque grita más. Entonces pensamos que el poder está en la persona que ora. Nosotros tenemos que orar, pero el poder está en Dios que ora y contesta la oración. Claro, Elías oró, pero no es en sí que a causa de la oración de Elías lo que pasó, eso fue Dios. A la luz que estamos mirando aquí, Elías oró, y lo que sucedió, que llovió, fue el plan de Dios que había terminado desde antemano. No es que Dios no sabía si iba a llover o no, estaba esperando que Elías hiciera eso. Dios sabía exactamente lo que iba a hacer en el momento específico, y fue necesario que Elías orara para que Dios se manifestara. Entonces sí, Elías oró, Dios respondió. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá del cielo, dice, ¿no? De arriba. Amén. Entonces, cuando estamos en una situación Oramos. difícil, sabemos como hijos de Dios que necesitamos de la obra del Señor. Amén. Ya sea, pero también entendemos que vivir es Cristo, morir es ganancia. Entonces, si estamos por Él y para Él, y estemos pasando lo que estemos pasando, porque nosotros no hemos pasado nada de lo que han pasado los cristianos en la Biblia. Entonces, peor que lo que les pasó a ellos no nos puede pasar, así que tenemos que estar dispuestos a que el Señor, no sé, haga lo que quiera de nosotros como cristianos, y nosotros poder
llevar su obra y su gloria a través de lo que hagamos, digamos, y aún en tribulación, aún en cualquier situación, deberíamos, aunque hay momentos que no podemos, queremos, ¿no? Pero nos es complicado. Amén. Al fin y al cabo terminamos dando la gloria a Dios, porque entendemos que Él nos sostuvo y nos fortaleció hasta el último momento. Así es. Y todos sabemos, ¿no? Hemos estudiado ya anteriormente Mateo capítulo 6, ¿no? La oración. Y la oración dice, hágase tu voluntad. Entonces, si Elías oró y llovió, no fue la voluntad de Elías, fue la voluntad de Dios. Dios responde, y el hecho de que llovió fue la voluntad de Dios. Si Dios no fuera sido la voluntad de Dios, por más que hubiera orado, no hubiera llovido. Es mismo que nosotros oramos, pero se va a llevar a cabo su voluntad, no la nuestra. En el caso de David, cuando le iba a quitar el bebé, Amén. él hizo todo lo que él más pudo, tirarse al suelo, no comer. Inclusive los que se acercaban le dijeron, ¿qué pasó? Ya murió y todavía... Sí. ¿No? Y Es que Dios... ya oré y si Dios lo llevó, ya está. Así es. Ahí quedó. Así es. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Pues una vez más, entender que Dios es soberano no debería detenernos a orar, pero debería motivarnos más para interceder por otros y nosotros. Dios hace uso de nuestras oraciones para llevar a cabo su voluntad. Recordemos, Dios ha decretado todas las cosas. Desde el pasado las ha decretado todas las cosas que van a acontecer. Nuestras oraciones y los resultados, Dios los ha decretado. Los resultados juntamente con mis oraciones para llevar a cabo ese plan. Daniel. En la forma humana de nosotros, por ejemplo, está la oración modelo de Jesucristo en Juan 17, cuando Él habla al Padre y le dice, si está en ti remover esta copa, remuévela, ¿verdad? Él estaba sufriendo como humano. Dice el relato que sangre salía de su frente. Y le dijo al último, pero ¿sabes qué? O sea, como humano, mi corazón pide no sentir dolor, pero se va a hacer tu voluntad, pues, y no la mía, ¿verdad? Tú en tu oración puedes clamar y decir lo que más se te antoja en la carne, pero en realidad es de que Él sabe lo que Él te va a dar, no cumple el capricho, ¿verdad? Y Jesús sabía el plan trazado y sabía que no iba a cambiar el Padre de decisión, pero le estaba expresando el dolor que sentía en ese rato. Y fue a cabo. Amén. Fuerzas. Amén. Termino con lo siguiente. Si no estamos orando, estamos desobedeciendo el mandato de Dios y eso es pecado. Así que tenemos que orar. Amén. El cristiano que no ora no conoce a Dios, no tiene vida espiritual. Sencillamente, ¿por qué evangelizamos a alguien? ¿Por qué evangelizamos? ¿Saben por qué? Porque es un mandato. Si la dice, vayan y hagan discípulos, amén, ir a todo el mundo y predicar, nosotros lo hacemos porque es un mandato bíblico, tenemos que hacerlo. Ahora sí Dios haya determinado, predestinado, elegido, y aquel que ha elegido se va a ser salvo. Nuestra responsabilidad es salir, predicar el Evangelio, porque a través del Evangelio, amén, de la predicación es un medio por el cual Dios trae a los suyos. Es un mandato de Dios. ¿Por qué oramos también? ¿Por qué es que oramos? Porque es un mandato de Dios. Recordemos que Dios ha decretado los resultados y también ha decretado los medios para dar los resultados. Nuestra oración es un medio que Dios usa para manifestarse. Amén. Es simplemente un medio, tenemos que orar. No es un medio personal para cambiar los planes de Dios, es un medio que Dios usa para darnos lo que Él ha terminado darnos. Amén. Y muchas veces podemos venir nosotros y pedir a Dios cosas buenas aún. Y Dios no la quiere dar, no nos lo da. Amén. Entonces, una vez más, la oración es un medio que Dios usa para llevar a cabo su plan y no el nuestro. Si no hay preguntas o comentarios, creo que terminamos hasta aquí. La soberanía de Dios y la oración. Entender que Dios es soberano debería motivarnos a orar, porque Él tiene poder. Él controla todas las cosas, amén, y no lo contrario. Y que siempre cuando oremos ahora hemos aprendido, ¿no? Sea siempre pidiéndole que si a Él le place y si es su voluntad, porque a veces que nosotros antes hemos estado orando y queremos que todas las cosas se cumplan como microwave, que tiene que ser
oré y ya tiene que ser que Dios me conteste y tiene que ser como yo lo dije y como ahora te decía, el color que yo dije. Entonces hay veces que debemos entender cuando oramos y tal vez no hemos aprendido todavía a orar porque pedimos más, como dice en Santiago, oran y oran mal porque no saben. Entonces, pero hoy en día debemos entender que el verdadero cristiano ya no pide cosas materiales, sino ha entendido que ya en Dios ya lo tenemos todo y este mundo ya no nos puede ofrecer nada. Entonces cuando oremos debemos orar realmente por las personas que están perdidas en el mundo, realmente si por sanidad de las personas, si es la voluntad que Dios también los sane, pero más que nada dejar de lado lo material. Amén. ¿Alguien más? Se puede ver que Pablo le pedía a Dios que lo sanara, ¿no? De la enfermedad que tenía, pero esa no era la voluntad de Dios y no lo hizo. Una total dependencia a Dios, no solo en la oración, sino en todo. Es lo que tenemos que entender, que Dios es soberano y Él tiene el control de todo. Y a veces nos cuesta. Una, porque venimos de repente de iglesias que eran todo lo contrario a lo que hoy estamos aprendiendo. Entonces es como difícil dentro de nuestro... Pero si nos regimos y miramos como lo está explicando, en los versículos, cómo va una con el otro, todo encaja. O sea, es así. Amén. Sí. Amén. ¿Alguien más? La soberanía de Dios y la oración. Ustedes en sus casas pueden indagar más acerca de esto, amén. Y como les dije, empezando el estudio, este es el último estudio acerca de ese atributo, la soberanía de Dios. Duramos aproximadamente como ¿cuánto? 2 meses, ¿no? 2 meses. Y el próximo jueves vamos a empezar a mirar a la eternidad de Dios. Así que si no hay más, hermanos, vamos a orar por las peticiones. Amén.